En el siglo XIV, Europa enfrentó una de las mayores catástrofes de su historia, la peste negra. Este devastador brote epidémico arrasó con poblaciones enteras, dejando desolación y muerte a su paso. Imagina un mundo donde cada rincón, desde los palacios hasta las aldeas más remotas, se convierte en un campo de batalla contra un enemigo invisible. Pero, ¿cómo reaccionaron las personas ante semejante horror? Mientras algunos buscaban protección a través de rituales religiosos o remedios caseros, otros adoptaron medidas extremas para sobrevivir. Desde ciudades que se sellaron por completo hasta los aterradores doctores de la peste, la humanidad luchó por encontrar sentido y salvación en medio del caos. Lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia de muerte, sino también de ingenio, sacrificio y resiliencia en un momento crucial de la historia. Prepárate para explorar cómo la peste negra marcó el destino de una era y cambió el curso de la humanidad para siempre. Originada probablemente en las estepas de Asia Central, esta enfermedad comenzó su mortal camino hacia Europa a través de las rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente. Caravanas de seda y barcos mercantes transportaban no solo especias y bienes, sino también pasajeros indeseados, las ratas infectadas con pulgas portadoras de la bacteria Yersinia pestis. A medida que la enfermedad se extendía, las ciudades portuarias como Génova y Marsella se convirtieron en las primeras víctimas europeas de una epidemia sin precedentes. Las calles abarrotadas, los sistemas de alcantarillado primitivos y la falta de higiene generalizada crearon un entorno perfecto para la propagación del mal. La población medieval, que desconocía las causas científicas de las enfermedades, buscaba respuestas en lo divino y lo sobrenatural. Algunos decían que era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. Otros culparon a minorías como los judíos, desatando persecuciones violentas. Los primeros síntomas de la peste eran escalofriantes. Personas aparentemente sanas despertaban con fiebre intensa, escalofríos y dolor en las articulaciones. Los bubones, grandes hinchazones negras llenas de pus, aparecían en la ingle, el cuello o las axilas, anunciando que la muerte estaba cerca. En muchos casos, la muerte llegaba en menos de una semana. Las formas neumónica y septicémica eran aún más brutales, con víctimas que morían en cuestión de días o incluso horas, tosiendo sangre o sufriendo fallos orgánicos generalizados. La peste negra no solo fue una epidemia sanitaria, sino un terremoto social que sacudió los cimientos de la Europa medieval. En las ciudades, las calles se llenaron de cadáveres. Los sonidos de las campanas fúnebres eran constantes y el olor de la muerte impregnaba el aire. La gente huía de sus propias familias en un intento desesperado por evitar el contagio, dejando a los enfermos morir en el abandono. En medio del pánico, las reacciones de las personas fueron tan diversas como aterradoras. Algunos, conocidos como los flagelantes, marchaban por las calles autoflagelándose en un intento de expiar los pecados de la humanidad y suplicar la misericordia de Dios. Otros, creyendo que el apocalipsis estaba cerca, se entregaron al hedonismo, organizando banquetes y orgías como si cada día fuera el último. La Iglesia, una institución central en la vida medieval, también se vio afectada. Monjes, sacerdotes y obispos caían víctimas de la enfermedad mientras intentaban consolar a los moribundos. Sin embargo, en lugar de ofrecer esperanza, la peste reveló la fragilidad del clero, haciendo que muchos comenzaran a cuestionar su poder y autoridad. La fe, para muchos, se convirtió en una espada de doble filo. Algunos se aferraron a ella más que nunca, mientras que otros la abandonaron por completo, convencidos de que Dios había abandonado al mundo. En los campos, la situación no era mejor. Los campesinos morían en masa, dejando las tierras sin cultivar y los pueblos prácticamente desiertos.
Este colapso económico provocó una escasez de alimentos, lo que llevó a más hambre y desesperación. Por cada víctima que la peste se llevaba, otras sufrían por las consecuencias colaterales de la crisis. La escala de la tragedia humana era tan inmensa que las formas tradicionales de duelo y entierro tuvieron que ser abandonadas. En ciudades como Florencia, los cadáveres se apilaban en fosas comunes. Giovanni Boccaccio, testigo de la devastación, describió escenas en las que los cuerpos eran enterrados como si fueran mercancías. Los cementerios se llenaban tan rápidamente que se necesitaban espacios improvisados, y el respeto por los muertos se convirtió en un lujo imposible. En el auge de la peste negra, sobrevivir no era cuestión de suerte, sino de tomar medidas extremas para evitar el contagio. En una época sin conocimiento médico avanzado ni recursos tecnológicos, las estrategias de supervivencia surgieron de la observación, el miedo y, en muchos casos, la superstición. Uno de los primeros métodos adoptados fue el aislamiento. Aquellos que podían permitírselo se encerraban en sus casas o huían a áreas rurales remotas, lejos de las multitudes que se convertían en focos de infección. Familias enteras se sellaban dentro de sus hogares, cubriendo ventanas y puertas con telas empapadas en vinagre o hierbas aromáticas, creyendo que el mal aire o miasma portador de la enfermedad no podría penetrar estas barreras. Este método, aunque rudimentario, resultó ser eficaz en algunos casos, especialmente para aquellos que lograron evitar cualquier contacto con personas infectadas. El distanciamiento social también fue una práctica común. Las ciudades más afectadas se vaciaron mientras los ricos y los nobles huían al campo. Sin embargo, los pobres, que no tenían los recursos para escapar, se quedaban atrapados en un ambiente mortal, rodeados de miseria y enfermedad. Las plazas públicas y los mercados, normalmente llenos de vida, se convertían en lugares desolados. En Milán, una ciudad italiana gobernada con mano de hierro, se tomó una medida drástica para contener la enfermedad. Los hogares donde se detectaban casos de peste eran sellados, con los enfermos y sus familias encerrados dentro. Aunque esta acción condenó a los habitantes de estas casas a una muerte segura, logró reducir significativamente la propagación de la plaga en la ciudad. Milán tuvo una de las tasas de mortalidad más bajas de Europa, con solo un 15% de su población afectada en comparación con el 50-60% de otras regiones. Mientras tanto, los médicos medievales, conocidos como doctores de la peste, desarrollaron métodos curiosos para protegerse. Vestían túnicas largas y máscaras con forma de pico de ave, rellenas con hierbas aromáticas y especias que creían purificaban el aire. Aunque su apariencia se convirtió en un símbolo icónico de la época, sus conocimientos médicos eran limitados, y muchos de estos doctores sucumbieron a la enfermedad. Por otro lado, hubo quienes buscaron protección a través de la religión. Los flagelantes, un grupo religioso extremo, recorrían las calles autoflagelándose, convencidos de que el sufrimiento físico apaciguaría la ira divina y pondría fin a la peste. Sin embargo, su presencia en las ciudades, junto con su negativa a practicar medidas de higiene, a menudo agravaba la situación en lugar de aliviarla. En este panorama caótico, la imaginación popular también dio lugar a remedios milagrosos, que iban desde baños en vinagre hasta consumir pociones hechas de oro en polvo o beber la sangre de animales. Aunque la mayoría de estas prácticas eran ineficaces y, en algunos casos, peligrosas, reflejaban la desesperación de una población que buscaba cualquier manera de sobrevivir. En medio del caos y la desesperación provocados por la peste negra, las ciudades europeas reaccionaron de diferentes maneras, buscando estrategias para contener la enfermedad.
Si bien muchas se vieron superadas por la magnitud del desastre, algunas destacaron por sus medidas innovadoras, aunque a menudo brutales, para proteger a sus habitantes. Milán, bajo el gobierno de Gian Galeazzo Visconti, fue un caso notable. A diferencia de otras ciudades que sucumbieron rápidamente a la plaga, Milán adoptó una política de cuarentena extrema. Cuando se detectaba un caso de peste en un hogar, la familia completa era sellada dentro de la casa. Las ventanas y puertas eran tapiadas y se colocaban guardias para asegurarse de que nadie escapara. Aunque esta medida condenaba a los residentes, incluidos los sanos, a una muerte segura, también impedía que el contagio se extendiera por la ciudad. Como resultado, Milán sufrió una de las tasas de mortalidad más bajas de Italia. En Venecia, una ciudad portuaria con un alto riesgo de contagio debido a su comercio marítimo, se creó uno de los primeros sistemas organizados de cuarentena. Los barcos que llegaban a sus puertos eran obligados a permanecer anclados durante 40 días, de ahí el término cuarentena, antes de permitir que los pasajeros y la mercancía desembarcaran. Además, los cadáveres eran transportados a islas deshabitadas cercanas, donde se realizaban entierros masivos para evitar la contaminación en la ciudad. Estas medidas no solo ayudaron a reducir el impacto de la peste en Venecia, sino que también sentaron las bases para futuras políticas de salud pública. Florencia, por otro lado, fue una de las ciudades más golpeadas. Según Giovanni Boccaccio, autor del Decamerón, las calles de Florencia se convirtieron en escenarios de horror. Cadáveres se apilaban en las plazas públicas y los olores pestilentes impregnaban el aire. Ante la falta de espacio en los cementerios, se cavaban enormes fosas comunes donde los cuerpos eran arrojados en capas, cubiertos con una fina capa de tierra antes de añadir más cadáveres. Este método, aunque necesario, intensificó el sentimiento de deshumanización y desesperanza entre los sobrevivientes. En otras regiones, las autoridades civiles y religiosas adoptaron medidas menos efectivas, pero igualmente drásticas. Algunas comunidades prohibieron las reuniones públicas, como mercados y misas, mientras que otras intentaron limpiar el aire corrupto, quemando incienso o encendiendo grandes hogueras en las plazas. Sin embargo, estas prácticas no tenían impacto en la propagación de la enfermedad y, en ocasiones, causaban más daño que beneficio. París implementó una política interesante: contratar médicos para que documentaran la enfermedad y buscaran posibles curas. Aunque la mayoría de las recomendaciones médicas estaban basadas en teorías erróneas, como el equilibrio de los humores corporales, este esfuerzo reflejaba un intento de entender la peste desde un punto de vista más sistemático. Por último, los intentos de culpar a otros grupos sociales como responsables de la peste también fueron comunes. Los judíos, en particular, fueron acusados de envenenar pozos, lo que llevó a persecuciones masivas en varias regiones de Europa. Estos actos no solo eran trágicos y moralmente condenables, sino que también desviaban la atención de soluciones reales al problema. La peste negra no solo fue una catástrofe sanitaria, también transformó profundamente la sociedad, la cultura y la economía de Europa. Al terminar el brote más devastador, la población europea había disminuido en un 50%, dejando tras de sí un continente irreconocible y marcado por el trauma. Uno de los impactos más inmediatos fue el colapso del sistema feudal. Con una gran parte de la población campesina muerta, la escasez de mano de obra hizo que los trabajadores restantes fueran más valiosos que nunca. Los campesinos comenzaron a exigir mejores salarios y condiciones de vida, algo impensable antes de la peste. Aunque los señores feudales intentaron mantener el statu quo, con leyes como el Estatuto de los Trabajadores en Inglaterra, la dinámica social estaba cambiando de manera irreversible. Este proceso marcó el inicio del declive del feudalismo
y sentó las bases para una sociedad más orientada al capitalismo. En el ámbito religioso, la peste socavó la fe en la Iglesia católica. El clero, al igual que el resto de la población, no pudo evitar la enfermedad. Los monasterios y conventos quedaron vacíos, y la muerte de sacerdotes experimentados llevó a su reemplazo por clérigos menos preparados. Esto, combinado con la incapacidad de la Iglesia para explicar o detener la plaga, provocó una crisis de fe. Muchas personas comenzaron a buscar respuestas fuera de la religión institucionalizada, lo que eventualmente abriría el camino para la Reforma Protestante en el siglo XVI. Culturalmente, la peste dejó una huella profunda en el arte y la literatura. Las representaciones de la muerte se volvieron omnipresentes, desde la famosa danza macabra, que mostraba a la muerte llevándose a personas de todas las clases sociales, hasta las pinturas que representaban cadáveres y escenas de entierros masivos. La muerte dejó de ser un tabú y se convirtió en una presencia cotidiana que moldeaba la creatividad y el pensamiento. En la literatura, obras como El Decamerón de Giovanni Boccaccio capturaron tanto el horror como las complejidades humanas del período, mientras que el libro describe historias contadas por un grupo de jóvenes que huyen de la peste en Florencia. También ofrece una mirada crítica a la sociedad de la época, reflejando la fragilidad de las estructuras sociales y religiosas. Además, la peste negra cambió la forma en que las personas veían la salud y la medicina. Aunque el conocimiento médico seguía siendo limitado, se sentaron las bases para un enfoque más científico y empírico en los siglos posteriores. Las primeras cuarentenas organizadas, la observación de patrones de propagación y los intentos de documentar la enfermedad marcaron el inicio de una nueva era en la salud pública. Por último, el impacto psicológico de la peste fue inmenso. Generaciones enteras crecieron con la memoria de la devastación, lo que llevó a un cambio en las prioridades y valores de la sociedad. Algunas personas adoptaron una actitud más hedonista, disfrutando de la vida mientras podían, mientras que otras buscaron un sentido más profundo en la espiritualidad o el conocimiento. La peste negra fue un evento que dejó profundas cicatrices en la humanidad, transformando la sociedad, la cultura y la economía de su tiempo. Nos recuerda cómo los desafíos del pasado forjaron nuevas formas de pensar y actuar, y cómo las lecciones de la historia siguen siendo relevantes hoy en día. Este episodio oscuro nos invita a reflexionar sobre la resiliencia humana y cómo las crisis globales, aunque devastadoras, pueden impulsar cambios trascendentales en el curso de la historia.